Hola y bienvenidos a otro capítulo más de Historias del Elíseo. En el anterior capítulo os estuve contando cómo Cronos derrocó a su padre Urano y se hizo el rey del mundo. Sí, de cómo le cortó las pelotas y las tiró al mar. Y de esa espuma que salió en el mar nació la mismísima diosa Afrodita. Y de la sangre que borbotó de Urano nacieron nuevas criaturas en el mundo, por ejemplo, las erinias. ¿Pero qué pasó? Ahora tocaba el reinado de Cronos. Pero tampoco había mucho más que hacer en la Tierra, por lo tanto los titanes empezaron a unirse entre ellos y Cronos se unió a su hermana Rea. Sí, y fueron los reyes de los titanes, y empezaron a procrear, y tuvieron a los primeros dioses olímpicos. ¿Pero qué pasó antes de eso? Que Cronos encontró en una cueva una profecía de su padre Urano, que le decía: uno de tus hijos un día te destronará como tú me has destronado a mí. ¿Y qué pasó? Que se volvió paranoico, estaba claro. Tampoco había un psicólogo que le pudiera ayudar con su estrés y su ansiedad, así que decidió hacer una de las peores cosas que pudo hacer: comerse a sus hijos. Sí, dijo, pues bueno, para evitar la profecía, pues me como a todos mis hijos y ya está. ¿Pero qué pasó? Que Rea se cansó de que su hermano Cronos se comiera a todos sus hijos, obviamente. Así que se fue a la isla de Creta, en donde tuvo al mismísimo Zeus, y lo escondió allí, sí, con la cabra Amaltea. Y a cambio le dio a Cronos una piedra envuelta en trapos para que se lo tragara y pensara que era su último hijo. ¡Ay, madre mía! Así que Cronos no sabía que su último hijo, Zeus, estaba vivo. Y es aquí donde empieza la primera guerra de toda la mitología griega, la titanomaquia. Así que quedaos, sentaos y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Bueno, pues empecemos con el capítulo 3, la titanomaquia. Algún día os enseñaré todos los dibujos que tengo básicamente en mi diario. Cronos, el rey de los titanes que devoró a sus hijos, nunca supo que el último de ellos escapó. Rea, desgarrada por la pérdida de sus 5 hijos, ya no lloraba. Con manos temblorosas dio a luz en una cueva oculta y entregó a Cronos una piedra envuelta en trapos, fingiendo que era su último hijo. Esta piedra se acabó convirtiendo en un ónfalo, que básicamente tuvo una historia también con el dios Apolo, que ya os la contaré más adelante. Rea tuvo a Zeus en la isla de Creta y dejó a las ninfas Adrastea e Ida cuidándolo, mientras que se amamantaba de la leche de la cabra Amaltea. Pobre cabra. Como todo recién nacido, Zeus lloraba muchísimo, por lo que su madre encargó a los guerreros llamados curetes hacer todo el estruendo posible. Estaba sentada con Mari Carmen y empieza, ay, pues yo me quiero ir. Y otra vez, ah, pues vámonos. No, yo me voy, no me quiero ir, yo me voy. Bueno, pues como os contaba, por aquí hay muchas almas del inframundo y básicamente pues hablan de su vida, sinceramente. Como todo recién nacido, Zeus lloraba muchísimo, por lo que su madre encargó a los guerreros llamados curetes hacer todo el ruido posible, golpeando sus escudos y lanzas con tanto estruendo que ni Cronos era capaz de escuchar los llantos de su hijo. Los curetes fueron los guerreros que se encargaron de educar a Zeus en el arte de la guerra para que pudiese luchar luego contra Cronos. Zeus, como todos os imagináis, no era un niño normal. En muchas ocasiones lanzó algún que otro rayo a las ninfas, sin intención de hacerlas daño, claro. Tan solo jugaba, o incluso en diversas ocasiones se quedaba observando las águilas volar. Las ninfas situaron al bebé Zeus en la boca de la cueva, pero le construyeron una cuna colgada de un árbol de modo que no estuviera ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el mar, y no pudieran descubrirlo ningún poder que tuviera dominio sobre estos elementos. Eso vamos a cogerlo un poco con pinzas. Cuando Zeus alcanzó su pubertad con una barba espesa que le cubría toda la cara, se trasladó a otra cueva para vivir en solitario. Obviamente, el joven Zeus se tenía que independizar. Estaba claro. Hombre, después de arrancarle el cuerno a la pobre cabra Amaltea, y que ese cuerno se acabó convirtiendo en la cornucopia, pues creo que las ninfas no estaban muy contentas con él, aunque le querían. A menudo ascendía a la cima de la montaña donde no había vegetación y todo eran piedras lajas de caliza que se escurrían bajo los pies. Allí es donde volvió a encontrarse con una de las águilas que le visitaba cuando era un bebé. A esta águila la llamó Aetos, y cuando el ave pasó volando por encima sintió que al mismo tiempo era él, y que seguía allí, y que podía contemplar la tierra a través de sus ojos perspicaces. Bueno, pues me he tenido que cambiar de sitio, porque básicamente había overbooking en las almas del inframundo. Mira, estaba Aquiles luchando con Hércules para saber quién era el semidios más fuerte de todos. Y luego también entre Ulises contando otra vez su odisea,
pues la verdad es que no me dejaban contar mucho esta historia. Pero bueno, vamos a seguir por donde íbamos. Al águila, Zeus la llamó Aetos, y cuando el ave pasó volando por encima sintió que al mismo tiempo era él, y que seguía allí, y que podía contemplar la tierra a través de sus ojos perspicaces. A partir de este momento se unió a cada ocasión a Aetos, su fiel compañera. Con el tiempo encontró una ocasión en la cual notó que estaba unido a todas las águilas y podía ver a través de ellas. Y ese fue el momento en el cual Zeus decidió su primera transformación, convertirse en una gran águila majestuosa. Sí, aquí es donde Zeus decidió convertirse en águila, porque claro, la habían acompañado desde pequeñito, pues... Mientras tanto, Cronos, con una ira desbocada, estaba convirtiendo los salones de su palacio en escombros. Esos salones que crearon los cíclopes y los hecatónquiros antes de volver a ser encerrados y... traicionados por Cronos. Lo único que hacía Cronos era dejarse caer sobre su trono y se quedaba profundamente dormido, mientras sus invitados lamentaban en voz alta lo penoso que era verlo así. Los titanes celebraron sus glorias pasadas en festines que se prolongaban durante semanas, en los que explicaban a sus hijos sus aventuras, haciéndolas cada vez más fenomenales y más imaginarias. Un día, en medio de los increíbles banquetes que ya duraban días, los cuervos de Cronos, que eran de color blanco, y ya os contaré por qué acabaron convirtiéndose en negros, volaron hasta su rey con el anuncio de una visita inesperada. Rea se presentó en el gran salón del monte Otris y se dirigió justo al asiento que había a la derecha de Cronos, el cual estaba ocupado por el titán Atlas, el hijo del titán Jápeto con una oceánide, quien se levantó para ceder su sitio a la reina. Mientras todo esto ocurría, días antes Metis, la prima de Zeus, buscó al joven heredero del Olimpo para hablarle de su profecía, y le contó que para que Cronos cayera tendría que salvar a sus hermanos. Metis y Zeus se unieron y empezaron a crear una poción para que Cronos vomitara a sus hijos. Urdieron un plan para que Zeus pudiera infiltrarse al palacio de Cronos como un simple copero. Y regresando a la sala del trono, Cronos hizo llamar a uno de sus coperos, y el copero que se acercó era Zeus, camuflado en unas túnicas gris oscuro. Zeus alzó la gran copa ofreciéndosela a Cronos, y Atlas, sorprendido al ver la tremenda fuerza del copero, al levantar tremenda copa dudó de él, porque nunca lo había visto. Así que Atlas lo retuvo de un brazo para echarle un vistazo escrutador. Mientras esto sucedía en una esquina de la mesa, en otra, Rea brindaba con su esposo sin dejar de observarlo. El copero no intentó liberarse, sino que abandonando su actitud sumisa, enderezó el cuerpo e irguió su rostro y alzó la mirada hacia el hijo de Jápeto. Así se reveló Zeus, el heredero de la profecía. Atlas, al darse cuenta de esto, se puso en pie queriendo gritar a Cronos para que no bebiera de la copa, pero Zeus le tiró del brazo y lo hizo caer al suelo. Cuando lo tuvo en el suelo, le estrelló una jarra en la cabeza dejándolo inconsciente. Todos los presentes se levantaron de la mesa sin entender lo que sucedía. Cronos ya se había bebido toda la copa y empezó a sentirse muy mal. Las piernas le flaquearon y cayó de rodillas frente a su esposa Rea, a la que le dijo: «¿Qué has hecho, Rea?». Y Rea le respondió: «Cumplir con el destino». El rey de los titanes cayó hacia adelante y empezó a respirar a bocanadas, y segundos después empezó a vomitar como si no hubiera un mañana. Como cuando llegas a las 8 de la mañana un sábado después de haberte bebido toda la ambrosía. Pues así, sí. Y en ese momento expulsó la piedra, envuelta en jugos repugnantes, a lo que Cronos, con los ojos como platos, observó al copero y cayó en la cuenta de que ese copero era su hijo Zeus, que todavía sujetaba el asa rota de la jarra, con la que había noqueado a Atlas. Quiso lanzarse sobre él, pero solo pudo desplomarse inconscientemente en el suelo. Como Zeus vio que los titanes al fin reaccionaban y se iban a abalanzar sobre él, cogió la enorme mesa y empezó a golpear a todo ser que se le abalanzaba. Gea levantó un muro de piedra entre Zeus y sus atacantes, y Cronos, que se hallaba al otro lado, fue vomitando en orden inverso a los hijos que se había tragado al cabo de los años: Poseidón, Hades, Hera y Deméter. Bueno, y Hestia también. Después de que todos fueran expulsados, la tierra se abrió en dos y se tragó a los dioses recién vomitados, y Zeus se convirtió en águila y salió volando hacia el horizonte. Madre mía, menudo follón que montó Zeus en esa cena, la verdad. Pero bueno, al cabo de un tiempo, una ola estalló en pedazos en las rocas delante de él, y todas esas gotas de agua se unieron y formaron el cuerpo de su prima Metis. «Tu plan ha funcionado», le dijo Zeus acercándose. «Tienes mi gratitud eterna». Ella retrocedió muy lentamente para dejar que él la alcanzara. «Ya tienes tu guerra, a saber qué más querrás». Y en ese momento Metis le puso la mano en el pecho
Un contacto que los dos notaron caliente y mojado. «Decídete, cabezatrueno», dijo Metis acercando sus labios a Zeus, y en cuanto sus labios se rozaron, ella estalló dejando a Zeus empapado y alejándose con una sonrisa. Bueno, y ahora es cuando empieza la gran guerra de los titanes, así que agarraos bien. El agua se evaporaba, la vegetación se quemaba, y en ese instante un ser enorme, un titán, cayó provocando un gran estruendo en la tierra. Entre polvo y rocas apareció otro ser más pequeño y a modo de mazo sujetó al titán. Le propinó un puñetazo en la mandíbula obligándole a escupir sangre por la boca. A pesar de la sacudida, el titán tardó en levantarse. Zeus cogió un gran tronco dispuesto a golpearle de nuevo. «¿Permitirás que tu hijo envuelva en llamas todo el mundo?», dijo Zeus. El titán Hiperión, padre del sol, la luna y la aurora, junto a su esposa Tea, le contestó con desprecio. «Crónida». Así llamaban los titanes a Zeus para recordarle a quien debía lealtad. «Puse en manos de Helios la tarea de dar luz y calor al mundo, y como buen hijo, la cumple. Consume la tierra, sí, pero este acto ha hecho que salgas de tu querida cueva». Entonces Hiperión golpeó el suelo e hizo una gran grieta por donde Zeus se cayó, pero en ese momento otro ser divino apareció, cogiéndole del brazo y evitando su caída. Ese ser era Prometeo. Cruzaron miradas hasta el momento justo que Zeus se convirtió en águila, huyendo del escenario. El humo y la ceniza oscurecían el cielo, y Zeus tenía que encontrar alguna ventaja contra los titanes, y en ese momento su abuela le habló. ¡Qué oportuna la abuela! Como siempre. Zeus, Cronos los usó y luego los engañó. Usa esa ventaja y esa virtud que tienes para convencer al mundo para liberarlos. Así lucharán a tu lado. Zeus buscó a su hermano Hades y le propuso bajar al inframundo. El monte Ida tembló, como si supiera que un nuevo destino estaba a punto de escribirse bajo sus rocas. Atravesaron raíces viejas, cavernas envueltas en un silencio eterno hasta que el aire dejó de ser aire y empezó a espesar. El Tártaro. «Has vuelto», dijo una voz desde la negrura. «El niño que un día fue escondido entre pañales de roca, ¿ahora vienes a buscar ayuda?». Zeus se giró. Era Briario, uno de los 3 hecatónquiros. Tenía el cuerpo como una montaña y los ojos como volcanes en reposo. «No vengo a rogaros», dijo Zeus. «Vengo a ofreceros un trato justo y vuestra libertad. Quiero acabar con Cronos». «¿Quieres destronar a tu padre?», interrumpió Coto desde una columna sombría. «El mismo que nos arrojó aquí». «Tarde vienes, joven trueno». «Tal vez, pero soy el único que ha venido. Ayudadme, y juntos sacaremos su culo de su trono». A lo lejos se escucharon unos murmullos. Zeus y Hades se acercaron a observar más a fondo en la cueva y se encontraron con sus tíos los cíclopes encadenados. Arges fue el primero en hablar. «¿Y qué nos das a cambio, dios del trueno?». Zeus se acercó y cogió el grillete que envolvía su enorme muñeca. El cuerpo de Zeus empezó a brillar y la electricidad que recorría su cuerpo fundió el grillete del cíclope. «Os ofrezco la libertad y la oportunidad de vengaros del tirano de vuestro hermano», dijo Zeus. Los 3 cíclopes se miraron. Era la oportunidad de vengarse de siglos de encierro, de devolverle el golpe al destino. Y además seguro que estaban aburridos. Pues así será», dijo Brontes, «pero necesitarás un arma digna de un dios del trueno». Y entonces los cíclopes forjaron el rayo de Zeus, que podía canalizar todo el poder del dios. A Hades un yelmo de sombras del Tártaro, capaz de volverle invisible a su portador. Y a Poseidón un tridente, con el que podría controlar el océano. Cuando Zeus y Hades ascendieron a la superficie se sentían diferentes, notaban que algo había cambiado en ellos. Detrás de ellos surgieron los 100 brazos de los hecatónquiros y los enormes ojos brillantes de los cíclopes. «Ahora sí», dijo Zeus. «Ahora empieza la gran guerra». Y hasta aquí la primera parte de la gran guerra de la titanomaquia. En el siguiente episodio os contaré cómo termina todo esto y cómo los dioses crean el Olimpo. Así que dejadme en la caja de comentarios vuestras dudas y vuestras preguntas y os las intentaré contestar en el siguiente episodio. Así que suscribiros para ver más historias del Elíseo.